Buenos días a todos, a todas. Feliz Jueves Santo. Hoy el Señor nos invita a renovar nuestra promesa sacerdotal. Jueves Santo. Ahorita ya no tardando, acabando esta grabación, me voy a Veracruz, a la catedral, a los pies de nuestro Señor Jesús, en la presencia de nuestro obispo Carlos Briceño para hacer este compromiso de renovar este encuentro con Jesús en la Eucaristía. Feliz jueves para todos. Que suenen las cajas. Amor inmenso, roca eterna. Eterna, gloria a ti, gloria a ti, amor inmenso, gloria a ti, gloria a ti. Buenos días a todos, a todas. Hoy estamos a Jueves Santo, que el Señor nos acompaña. Hoy el Señor instituyó la Eucaristía y en la institución que el Señor nos muestra en la Santa y Sagrada Eucaristía nos muestra el lavatorio de los pies antes de la Eucaristía. Como que esta sintonía tiene grande presencia, que significa que nosotros debemos de confesarnos antes para presenciar la Eucaristía y tener ese encuentro de gracia y bendición. Hoy en esta vida de los santos, en este día primero de mes, día de la Santísima Trinidad, día de la Divina Providencia, que el Señor lo sustente en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y el último día de nuestra vida, los santos sacramentos. Vamos a iniciar esta vida de los santos. Hoy tenemos a San Hugo, que estamos celebrando 1 de abril. Hugo significa inteligente y nos invita al Señor a tener presencia y bendecir a todos los Hugo. Tenemos un hermano Hugo aquí del círculo bíblico
que el Señor nos invita al Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí nos encuentra el Señor con varios Hugos. Hugo, también el esposo de... Hugo de Dulce. Hugo, el esposo de Sonia, también. Y bueno, pues ahí tenemos esa situación de varios hermanos que por nombre Hugo llevan. Bendiciones a todos los que en tu casa por ese nombre llevan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Hugo, obispo en el año 1132. Hugo significa el inteligente. Hay 16 Hugos o beatos que llevan el nombre de Hugo. Los dos más famosos son San Hugo, abad de Cluny, en el año 1109, y San Hugo, obispo, de quien vamos a hablar hoy. San Hugo nació en Francia en el año 1052. Su padre Odilon, que se había casado 2 veces, al quedar viudo por segunda vez se hizo monje cartujo y murió a la edad de 100 años, teniendo el consuelo de que le aplicarían la última sacramentos y le ayudara a vivir, a bien morir, si su hijo que era obispo. Y a los 28 años nuestro santo ya era instruido en ciencias eclesiásticas y tan agradable en su trato y tan excelente conducta que su obispo lo llevó como secretario a una reunión de obispos que se celebra en Aviñón en el año 1080 para tratar de poner remedio a las desórdenes que habían en las diócesis de Grenoble. Allá en la reunión o sínodo de los obispos opinaron que el más apto para poner orden en Grenoble era el joven Hugo y lo propusieron que le hicieran ordenar sacerdote porque era un simple laico. Él se oponía porque era muy tímido, porque él se creía indigno, pero el delegado del sumo pontífice logró convencerlo y le confirió las órdenes sacerdotales. Luego se lo llevó a Roma para que el Papa Gregorio VII lo ordenara obispo, y en Roma el pontífice lo recibió muy amablemente. Hugo lo consultó acerca de las cosas que más le preocupaban, su timidez y convicción de que no era digno de ser obispo y las tentaciones terribles de los malos pensamientos que lo asaltaban muchas veces. El pontífice lo animó diciéndole que cuando Dios da un cargo o una responsabilidad que compromete a darle a la persona las gracias o ayuda que necesita para lograr cumplir bien esas obligaciones, y que los pensamientos aún llegan por montones a la cabeza, con tal de que no se consientan ni se dejen estar con gusto en nuestro cerebro. No son pecados, ni quitan la amistad con Dios. Gregorio VII ordenó obispo al joven Hugo, que solo tenía 28 años, y lo envió a dirigir la diócesis de Grenoble en Francia. Allá estará el obispo por 50 años, aunque renunciará al cargo ante 5 obispos, pero ninguno le acepta la renuncia. Estado desastroso. Al llegar a Grenoble encontró que la situación de su diócesis era desastrosa y quedó aterrado ante las desórdenes que allí se cometían. Los cargos eclesiásticos se concedían a quienes pagaran más dinero, que se llama simonía. Y esta es el comprar cargos eclesiásticos. Los sacerdotes no se preocupaban por cumplir bien su celibato. Los laicos se habían apoderado de los bienes de la iglesia. En el obispado no había ni siquiera con qué pagarla a los empleados. Al pueblo no se le instruía casi en la religión y la ignorancia era total. Por varios años se dedicó a combatir valientemente todos esos abusos, y aunque se echó en contra amistades de muchos que deseaban seguir por el camino de la maldad, sin embargo la mayoría
aceptó sus recomendaciones y el cambio fue total y admirable. Él dedicaba largas horas a la oración y a la meditación y recorría su diócesis de parroquia en parroquia, corregía abusos y señalando cómo obrar el bien. Todo veía con admiración los cambios tan importantes en la ciudad, en los pueblos, en los campos, desde que Hugo era obispo. El único que parecía no darse cuenta de todo este éxito era él mismo. Por eso, creyéndose un inepto y un inútil para ese cargo, se fue a un convento a rezar y a hacer penitencia. Pero el sumo pontífice San Gregorio VII, que lo necesitaba muchísimo para que le ayudara a volver a más fervoroso a la gente, lo llamó personalmente, lo hizo retomar otra vez a su diócesis a seguir siendo obispo. Al volver del convento parecía como Moisés cuando volvió del monte Sinaí, que llevaba lleno de resplandores. La gente notaron que ahora llegaba más santo, más elocuente y predicador y más fervoroso que todos. Un día llegó San Bruno con 7 amigos a decirle a San Hugo que le concediera un sitio donde fundar un convento con gran rigidez para que los quisieran hacerse santos a base de la oración, silencio y ayuno y estudios y meditación. El santo obispo le dio un sitio llamado Cartujo. Allí, en esa tierra desierta y apartada, fue fundada el orden de los cartujos, donde el silencio es perpetuo. Hablan el domingo de Pascua, donde el ayuno, la mortificación y la oración llega a sus religiosos a una gran santidad. Se dice que al concluir la casa para los cartujos no se encontraba agua para ninguna parte, y que Hugo, con el gran fe, recordando que cuando Moisés golpeó la roca, de ella brotó agua en abundancia, y se dedicó a cavar el suelo con mucha fe y oración, y obtuvo que brotara una fuente de agua que abasteció todo el gran convento. En adelante, San Bruno fue el director espiritual del obispo Hugo hasta el final de su vida, y se cumplió lo que dice el libro del Proverbios: triunfa quien pide consejos a los sabios y acepta sus correcciones. A veces se retiraba de sus diócesis para dedicarse al convento a orar y a meditar y a hacer penitencia en medio de aquel gran silencio donde, según sus propias palabras, nadie habla si no es para cosas extremadamente graves, y las demás se la comunican por señas con una seriedad y un respeto tan grande que mueve a admiración. Para San Hugo, los días en los cartujos era como una oasis en medio del desierto, en este mundo corrompido y corrupto. Pero cuando ya llevaba varios días allí, el director San Bruno le avisaba que Dios le quería al frente de su diócesis y venía a volver otra vez a su ciudad. Los sacerdotes más fervorosos y el pueblo humilde aceptaba con buena voluntad las órdenes y consejos del santo obispo, pero los relajados y sobre todo muchos altos empleados del gobierno, que sentían que como el monseñor no tenía toda la libertad para pecar, se le oponía fuertemente y se esforzaron por hacerlo sufrir todo lo que le pudieron. Él callaba y soportaba todo con paciencia, por amor a Dios y a los sufrimientos que le proporcionaban los enemigos de la santidad, que le unían la enfermedad, trastornos gástricos que le producían dolores que le impedían ingerir los alimentos, un dolor de cabeza continuo por más de 40 años que no le sabía sino su médico y su director espiritual, y nadie podía soportar porque su semblante era simplemente alegre y de buen humor. Y el martirio de los malos pensamientos, que como moscas inoportunas lo rodeaban toda su vida, haciéndolo sufrir muchísimo, pero sin embargo que lo consintieran y los admitieran con gusto en su cerebro. No soy digno, decía varias veces. Fue a Roma a visitar al Papa y a rogarle que le quitara
aquel oficio de obispo porque no se creía digno. Pero Gregorio VII, ni Urbano II, ni Pascual II, ni Inocencio II quisieron aceptar su renuncia porque sabían que era un gran apóstol, que si se creía indigno, ellos se debía más a la humildad que a su realidad. No estuviera cumpliendo sus oficios de obispo, cuando ya muy anciano le pidió al Papa Honorio II que lo librara de aquel cargo porque estaba muy viejo, débil y enfermo. El sumo pontífice le respondió: prefiero de obispo a Hugo, viejo, débil y enfermo, antes que a otro que esté lleno de juventud y salud. Era un gran orador, como rezaba mucho antes de predicar. Sus sermones conmovían profundamente a los oyentes. Era muy frecuente que en medio de sus sermones grandes pecadores empezaban a llorar, a gritar enteros y a suplicar grandes voces que el Señor Dios le perdonara sus pecados, y sus sermones obtenían numerosas conversiones. Tenía gran horror a las calumnias y a la murmuración. Cuando escuchaba hablar contra otros, exclamaba asustado: yo creo que eso no es así. Y no aceptaba quejas contra nadie si no estaban muy bien comprobados. Una vez, cuando por un larguísimo verano hubo una enorme carencia y gran escasez de alimento, vendió el cáliz de oro que tenía y todos los objetos de especial valor que había en su casa, y con este dinero compró alimento para los pobres, y muchos ricos siguieron su ejemplo y vendieron sus joyas, así lograron conseguir comida para la gente que se moría de hambre. Al final de su vida, la artritis le producía dolor inmensos y continuos, pero nadie se daba cuenta de que estaba sufriendo, porque sabía colocar una muralla de sonrisa para que nadie supiera los dolores que estaba padeciendo por amor a Dios y salvación de las almas. Un día, al verlo llorar por sus pecados, le dijo a un hombre: Padre, ¿por qué lloras si jamás has cometido un pecado deliberado, plenamente aceptado? Él respondió: El Señor Dios cuenta manchas hasta que en sus propios ángeles. Y yo quiero decirle, como el salmista: Señor, perdóname aún de aquellos pecados de los cuales yo no he dado cuentas ni recuerdo. Poco antes de su muerte perdió la memoria, y lo único que recordaba era los salmos y el Padre Nuestro, y pasaba sus días repitiendo salmos, rezando Padres Nuestros. Murió cuando estaba para cumplir 80 años, y el 1 de abril del año 1132 el Papa Inocencio II lo declaró santo. 2 años después de su muerte. San Hugo, te recomendamos nuestros obispos. Pídele a Dios que tengas muchos obispos santos que nos lleven a todos a la santidad. Bueno, pues no tenemos ahorita imagen de San Hugo. ¿O sí? Ah, sí, aquí está. San Hugo, 1 de abril, que el Señor nos invita a vivir en este día de gracia y bendición. Aquí lo tenemos. Bueno, pues bendiciones a todos los Hugos, que el Señor nos bendiga. Pues femeninas no hay, ¿verdad? Ve ahí que no hay. Bueno, Hugas, no que no haya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado a la hora de pasar de este mundo al mundo, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que aquel que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y, tomando una toalla, se lo ciñó. Luego echó agua en una jofaina
y se puso a lavarle los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que se habían ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ya puedes lavar, Señor, ¿me vas a lavar? Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me vas a lavar los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo el que está limpio, todos están limpios, y ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Cómo sabía quién lo iba a entregar? Por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues yo, que soy el maestro y señor, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues qué hermosa gracia de este primer día de mes de abril, donde el Señor nos invita a celebrar la Santa Eucaristía en la institución Jueves Santo. Y por consiguiente, recordando este contexto del Evangelio de San Juan, nos habla claramente de que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esos términos es hermosamente que tiene el Señor una entrega máxima de su amor. Nos ama hasta el extremo, tanto que dice José Luis Martín Descalzo que un judío no es esclavo, y el judío no, solamente el esclavo es el que se tiene que inclinar obedeciendo a su amo para que le lave los pies, o la madre a su hijo, y por supuesto su hijo pequeño, lavarle los pies por amor, la mamá. Y aquí escuchamos que realmente esa postura de lavarle los pies es un encuentro de esclavitud. Escuchamos en el contexto transcurrida la cena, escuchen, transcurrida la cena. Es decir, en ese contexto que estaba el proceso de la cena, se van dando los tiempos donde los criados van entrando. Y entran los criados en la primera remesa que ofrecen de ensaladas y de cosas, y los criados traen la comida, y como no hay recipiente, ellos siempre agarran y comen y comen y comen y comen y comen. Y agarran con las manos, correcto. Entonces, en cada remesa de platillos, por muy pequeño que sean, los criados entran con la jofaina para lavarles constantemente las manos. En el momento que ellos entran, se lavan las manos como un signo de purificación, como un signo de entrega. Y en uno de esos, Jesús se levanta y le pide la jofaina, la bandeja, y le pide la jofaina. Se quita el manto, se ciñe la toalla y comienza a caminar a las orillas de la mesa, porque acuérdate que las mesas son inclinadas, ellos tienen cojines y están recostados a lo largo están recostados, de tal manera que los pies quedan así tendidos. Al estar recostados a lo largo, Jesús pasa a las orillas y empieza a lavarle detenidamente los pies.
ellos se detienen congelados de qué hace el maestro. ¿Por qué hace eso mi Señor? ¿Por qué hace eso quien yo amo? Más aparte que se tienen como que encriptados, así como cuando pasa que la cámara se encripta y yo ya me veo así todo desfigurado. En ese momento, encriptados, ellos se quedan porque no saben qué hacer, si oponerse o no. Y como es el maestro, solamente deben de obedecer. En ese contexto, inmediatamente dejan que transcurra el momento y pasa lentamente de uno a otro, lavándole los pies. Ellos no saben qué decir, ellos no saben qué hablar, no saben qué asentir. ¿Qué podrían decir? Se quedan perplejos, dice el evangelista. Y de esa naturaleza inmediatamente observan que el único que lava los pies es un esclavo, pero mi maestro, el que me ha enseñado, el que me ha abierto el corazón, el que me ha abierto el camino, el que me renueva con su enseñanza, me está lavando a mí los pies. Esto rompe la estructura de todo el esquema real de muchas gentes. ¿Por qué? Porque el maestro que me lave a mí los pies rompe la estructura del gobierno, el poder, rompe la estructura de el primero, quién es el primero, quién es el importante, rompe estructuras de todas las constituciones que pudiera haber o instituciones que pudiera haber para que nosotros podamos servir como esclavos. Y dentro de la iglesia también lo hace, por eso hace este gesto antes del proceso de la Eucaristía. Cuando esto sucede, inmediatamente llega un hombre llamado Simón. Escucha cómo dice en la narración que llegó a Judas, y no sabemos si Judas sintió las manos de Jesús calientes. No sabemos si el agua que le cayó a Judas al lavarle los pies específicamente la sentía o fresca o caliente por la situación de ver si Judas como que se veía acorralado. ¿Será que él les va a decir y todos se van a ensañar contra mí de que yo soy el traidor? Jesús lo vio con el mismo amor que todos. Jesús sigue el plan. Jesús no se detiene a lavarle los pies a su propio traidor, porque no sabe lo que hace. Es conducido por su ambición, es conducido por su pasión. ¿Cuántas veces tú en el pleito no te das cuenta de lo que hiciste si te conduces por violencia, por instinto, por actitud? Entonces eso es lo mismo que responde también Pedro. Tú no me vas a lavar un reto, una fuerza. Tú no me vas a lavar a mí los pies. Es muy fuerte Pedro con ese desaire, con ese espíritu. Tú no me vas a lavar a mí los pies jamás. Y Jesús le tira un último. Si no te lavo no tendrás parte conmigo. Es así de rápido. Si no te lavo no tendrás parte conmigo. Y Simón con osadía dice, pues no nada más los pies, sino las manos y la cabeza. Y Jesús confirma, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, aunque no todos están limpios, porque sabía quién era el traidor. Entonces, inmediatamente el Señor nos invita a que nosotros veamos esta obra maravillosa donde se desbarata todo el esquema de nuestro mundo, donde está esa corriente del rinoceronte, tumba al que va adelante, la corriente del rinoceronte que lo llevaron muchas tendencias de, ¿cómo se llama?, de empresas que siempre van haciendo que sus empleados compitan por un puesto.
Y siempre hay esa pleitos, túmbalo, túmbalo. En el gobierno, la política. ¿Cuántas cosas tienen esa situación que va así? Y bueno, pues sin lugar a dudas, nosotros también hemos caído en esa realidad de, de querernos ver más allá, más grandes. Cuando escuchamos aquí que Jesús lava los pies, nos dice cuando terminó de lavarse los pies, comprenden lo que acabo de hacer con ustedes. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo soy el maestro y señor, deben de lavarse los pies ustedes, unos a otros. Fíjate hasta dónde el Señor nos está invitando a que nosotros tengamos ese sentido de ver que este acto de este Jueves Santo, de este día santísimo, pues lo vayamos ejercitando constantemente en nuestro servicio. En nuestro servicio, que no debe de ser nada más un servicio, debe ser camino de santidad. Por eso, checa este sentido de lavar los pies. No existe ninguna institución. No existe ninguna realidad. En la palabra de Dios nos lo muestra y en la santa presencia de la Santa Madre Iglesia nos lo invita a vivir. En esta ocasión no va a haber este lavatorio de los pies, pero tenemos que hacer énfasis de qué significa, hasta dónde nos quería llevar y nos quiere llevar Jesús, en donde nosotros nos lavemos los pies los unos a los otros. Significa ser humildes entre nosotros mismos, significa ser esclavos y servidores constantemente en ese plan, porque si queremos celebrar la Eucaristía, debemos de estar con Él en todo tipo de servicio, gracia y bendición. Así que en este día te invito en el nombre de Jesús a que este Jueves Santo tengamos esa presencia de gracia y bendición. Sacamos nuestro sacramental y nos ponemos en presencia de Jesús, aclamándolo, glorificándolo, exaltando su nombre por siempre, Señor. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre, porque tú estás en medio de nosotros y te has hecho presente con este signo hermoso del lavatorio de los pies. Desde hoy hasta el sábado está lleno de signos hermosos que manifiestan tu presencia para entrar en el reino de los cielos. Te pido, Señor, porque nos vamos a privar de muchos ellos, de esos signos. Te pido, Señor, por los que van a ver solamente la celebración a través de la transmisión virtual, que tengan la misma fe y la misma entrega solemne como si estuvieran aquí en tu casa. Te pido, Señor, por todos aquellos que no tienen los medios y desean venir. Te pido, Señor, por los que vamos a estar aquí y que representemos a todos aquellos que están ausentes. Y nos invitas a vivir santa, digna y ampliamente tu presencia santificadora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hermano, feliz Jueves Sacerdotal. Te pido que hagas oración por nosotros, por mí, tu servidor. Ya no tardando voy a salir a este encuentro de la bendición, de la celebración crismal, así le llamamos. ¿Por qué? Porque es donde se bendicen los Santo Crisma, para que nosotros lo traigamos a la comunidad y ahí hagamos un pueblo santo con el óleo de los catecúmenos, óleo del Crisma y óleo de los enfermos, y hagamos un pueblo santo mandado por nuestro obispo y el obispo mandado por nuestro Papa, y así sucesivamente enviados por Dios. Que tu oración fluya hoy, esta noche, por cada uno de los sacerdotes que tú conoces, que algunos ya en Europa ya estaba viendo que ya todos ya hicieron la mayor parte de su oración consagratoria,
de la misa crismal. Hoy te invito a que cada día, hoy Jueves Santo, hagas oración por todos los sacerdotes que pasaron y bendijeron. Aquel que te bautizó, que ya no vive. Aquel que te confirmó, obispo que te confirmó, que ya no vive. Aquel que te casó o que te dio la unción de los enfermos y que también ya no está aquí. Hermano, hermana, bendecido seas. Feliz inicio de mes. Que la divina providencia te sustente en cada momento para que nunca te falte casa, vestido y sustento, y el último día de tu vida los santos sacramentos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Feliz jueves para todos. Nos vemos en la tarde en la transmisión que el Señor nos regala.